¿Es el arte una actividad exclusivamente humana? ¿Puede algún otro animal o una máquina hacer arte auténtico? En su texto sobre la decoración de la casa, Oscar Wilde precisa con una visión que penetraba en un futuro aún muy lejano para él, la característica que distinguía el trabajo artístico verdadero del falso, esto es, del arte creado por la máquina. Wilde nos dice: la característica de todo buen arte no es que la cosa esté hecha con precisión o finura, pues la máquina también puede hacerlo así, sino que sea fruto de la reflexión y del corazón del artesano. Debe de quedar constancia de que en esta cita Wilde hablaba de corazón y reflexión, no de fuerza y cerebro, algo que una máquina puede tener hasta de sobra frente al ser humano, incluso si éste ha sido su creador. Lo esencial entonces de lo que menciona Wilde es simplemente que la máquina no puede hacer arte porque el arte es una creación humana, realizada con dos propiedades esencialmente humanas: el corazón como símbolo de la subjetividad sentimental y la reflexión, la cual canaliza esta subjetividad sentimental hacia la creación, entendida esta como una serie de acciones que van más allá de las propias que son necesarias para la supervivencia. Esta característica, que para Wilde es intuitiva, fue resaltada y analizada en detalle por Paul Valéry en su texto Filosofía de la danza. En este importante escrito, Valéry parte del estudio de la danza y concluye también que es exclusiva de la constitución humana la creación artística. ¿Pero por qué? Si bien es cierto que el ser humano siempre se ha autocolocado en un pedestal como una criatura especial, llena de dones especiales, generalmente imaginarios, la característica de ser la única criatura capaz de hacer arte tiene fuertes fundamentos que Valéry destaca incluso desde un plano completamente biológico y que separa en tres principios que mencionaremos a continuación. El primero es el principio de la recreación como origen de la contemplación estética. Valéry parte de la observación sencilla pero profunda de que todos los seres del reino animal perciben, pero el ser humano es el único que se recrea con esta percepción. No como mera curiosidad, ya que también un gato se puede recrear con el láser que persigue por este motivo, sino con una finalidad meramente contemplativa que desemboca en lo que se ha llamado la experiencia estética y que conlleva no solo la percepción, sino la contemplación y el surgimiento, tanto de estados anímicos espontáneos como de pensamientos asociados con estos estados, que pueden ser de cualquier tipo en función de cosas tan disímiles como el carácter, la educación o simplemente el estado emocional concreto del sujeto en el momento de la percepción. A este respecto, Valéry enfatiza lo siguiente: observen cómo los animales parecen no ver, ni hacer nada inútil. Sin duda, el ojo del perro ve los astros, pero el ser del perro no da continuidad a esa visión. La oreja del perro advierte un ruido que lo pone alerta, pero absorbe de ese ruido solo lo necesario para responder con una acción inmediata y uniforme. No se recrea en la percepción. Hay dos puntos que resaltar en esta cita. El primero es que los estímulos sensoriales, aquellos a los que los griegos denominaban estesis, o aquello que podía percibirse con los sentidos, cumple una función en el reino animal muy concreta, que es la de brindar al animal información acerca del mundo que le rodea. Esta información tiene una finalidad específica, que es la de dirigir la atención del animal hacia aquello que le resulta necesario para sobrevivir, ya sea un estímulo que le avisa de un posible depredador o bien de una posible presa. Pero estos estímulos nunca tienen la función añadida de recrear o entretener al animal. Segundo principio, el principio de inutilidad del arte. Lo anteriormente dicho es necesario resaltarlo, pues en el reino animal todo estímulo sensorial que fije la atención del animal sobre un determinado punto del espacio y tiempo que le circunda tiene una finalidad concreta para su supervivencia. Si tal estímulo no cumple con esta función, es de inmediato desechada o abandonada por el animal al tomarla como no importante. En cambio, en el ser humano puede suceder que un estímulo determinado, que no le representa ninguna utilidad en este sentido, se vuelva objeto de una minuciosa atención, por ejemplo, un atardecer o el vuelo de una mariposa. Más allá de esto,
El ser humano es un ser que no solo se deleita en sumergirse dentro de percepciones inútiles, sino que es incluso capaz de alterar su mundo para conseguir este tipo de estímulos de forma artificial. Pero nos estamos adelantando. Veamos primero lo que dice Valery sobre los estímulos inútiles. El hombre es ese animal singular que se mira vivir, que se da un valor y que sitúa todo ese valor que le gusta darse en la importancia que concede a las percepciones inútiles y a las acciones sin consecuencia física vital. No hablaremos aquí de la parte concerniente al valor que se atribuye al ser humano mediante la creación artística, pero sí acerca de las percepciones inútiles, porque como ya se ha mencionado, el ser humano no solo se deja atrapar por este tipo de percepciones de forma espontánea, sino que incluso dirige su voluntad y su esfuerzo físico y mental a la creación de tales estímulos de forma artificial. ¿Cómo es esto? Para entenderlo, veamos un tercer principio concretado por Valery en su texto De la danza, de 1938, en el que el mismo Valery hace un estudio sobre los cuadros de Degas, pintor al que le fascinaba retratar bailarinas. Tercer principio, el principio del gasto inútil de fuerza motriz. En la naturaleza todo esfuerzo muscular, así como toda tensión sobre la percepción, que ya hemos mencionado, tiene una finalidad concreta. La economía del movimiento hace que el animal no gaste energía si no es para conseguir alimento, cópula o para huir de algún peligro, siendo el estado normal del animal el reposo, a menos que un estímulo asociado con lo que acabamos de mencionar le obligue a abandonar dicho estado. El ser humano no es distinto del animal en esto, pero puede suceder, y sucede, que algún ente anormal de esta especie decida, de motu propio, abandonar tal estado perezoso para organizar su esfuerzo y realizar movimientos que no tienen ninguna finalidad relacionada con la preservación de su ser, tales como apretar las teclas de un piano, aporrear un pedazo de mármol con un martillo y cincel hasta darle forma alguna, o dibujar o mover los pies, tronco y brazos para alcanzar nada, llegar a ningún lugar. A este respecto dice Valery: tras alcanzar su objetivo, concluido el asunto, nuestro movimiento, que se hallaba en cierto modo inscrito en la relación de nuestro cuerpo con el objeto y con nuestra intención, cesa. Pero existen otros movimientos que ningún objeto localizado desencadena o determina, o cuyo curso causa o termina. No hay cosa que, alcanzada, traiga consigo la resolución de esos actos. Solo cesan por alguna intervención ajena a su causa, a su figura, a su especie, y en vez de ceñirse a condiciones de economía, parece, por el contrario, que su fin es la disipación misma. Pero, ¿disipación de qué? Sin duda, la disipación de una fuerza que, hallándose en el ser humano, tiene un objetivo ajeno a la simple preservación, y que le impulsa a realizar ese gasto inútil de energía corporal e intelectual para alcanzar un fin que no tiene fin, que es simple y puramente la creación de estados artificiales, de estímulos sensoriales para su recreación, o mejor dicho, la recreación de aquellos que disfrutan con tales estímulos. Valery, en 1938, podría haber estado de acuerdo con lo que Wilde dijo en su conferencia de 1882. El arte es fruto de la reflexión y del corazón, y el único ser que tiene reflexión y corazón en el sentido de voluntad emanada de la subjetividad, que lo impulsa a vencer su estado animalesco de letargo, es ese ser que gusta de contemplar percepciones inútiles y que es capaz incluso de gastar su fuerza vital para crear ese tipo de percepciones inútiles en un acto puro de creación que es antinatural. En conclusión, el arte nunca podrá ser creado por una máquina, ni siquiera por una inteligencia artificial, simple y sencillamente porque toda máquina, incluso aquellas que aprenden por sí mismas, están regidas por un algoritmo, y el algoritmo, por definición, es una secuencia de pasos que tiene como objetivo lograr un fin y o resolver un problema. Por lo que jamás se podrá pensar en que un artefacto de este tipo ejecutará un algoritmo inútil, a menos que un ser humano lo programara para tal fin. Consecuentemente, la máquina no produciría arte alguno,
simplemente se convertiría en otro instrumento del artista, pero jamás el artista mismo.